sido por suerte una valerosa y rápida intervención contra la delincuente. Y estamos viendo, no sé, pocos segundos que
Muy buenas noches, doctor obstetra. ¿Se me escucha? Muy buenas noches. Sí, Ya, vamos a dar inicio. A ver. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida al curso de actualización internacional denominado Ecografía en la endometriosis. A cargo de la ponencia está la obstetra Rosa Sánchez Cabezas. Bien, estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que van a tener seguramente dudas o consultas lo van a poder realizar al finalizar la exposición de la obstetra. Y aquellos participantes que aún desean obtener el material de esta clase, esta misma clase grabada y la certificación, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp que lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más preámbulo, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase a la obstetra. Adelante, obstetra, muy buenas noches. muy bien. Muy buenas noches a todos los participantes de esta sesión del día de hoy. Vamos a abordar acerca de la ecografía en endometriosis. Eh, Sobre todo vamos a hacer un énfasis relacionado a la ecografía transvaginal. Entonces, vamos a ver más imágenes sugerentes sobre ese punto. Bueno, para iniciar justamente de lo que es del porqué del diagnóstico tanto precoz, sobre todo consiguiendo que si nos vamos a enfocar en una endometriosis, no nos vemos relacionado a que solo va a afectar a la parte del endometrio, sino que como vemos en la presente imagen, también puede afectar a la zona de los anexos o las zonas que también se encuentran alrededor del contenido del útero mismo. Entonces, el diagnóstico precoz referente a lo que es tanto la endometriosis, pues, en este caso, lo podemos ver sobre todo a través de un cuadro clínico previo, ¿no? Pero la ayuda diagnóstica que nos va a facilitar de la ubicación y la determinación del diagnóstico justo se va a poder hacer claro mediante, en este caso, la ayuda diagnóstica por la parte ecográfica. Y justamente esto nos va a dar, pues, para un inicio tanto de un tratamiento oportuno, que podamos reducir el tiempo del diagnóstico también en situaciones tan agravantes para que no sea tan definitivo y eso conlleva situaciones con que tengan una histerectomía, presuntamente. Entonces, para mejorar estos resultados clínicos y la calidad de vida también, claro, de los pacientes, hay que destacar que el hacer un diagnóstico precoz, uno, es que nos va a permitir que parte de ello no necesariamente tenga que ser invasiva, ¿no? Como parte de un chequeo tanto de manera anual. Hay que tomar en cuenta que la parte ecográfica se puede realizar para aquellos pacientes que no desean algo invasivo con lo que es vaginal. Se le puede realizar una ecografía tanto pélvica, que en el cual consiste tener lo que es la vejiga justamente llena y en el cual lo hacen a través de la parte vía transabdominal. Entonces, en esta parte no invasiva podemos ofrecerles opción para aquellos que no pierdan de costumbre de lo que es justamente un chequeo anual. Entonces, acá significa que también claramente no va a requerir un tipo de tratamiento invasivo, no quirúrgico, para no llegar a esos medios definitivos. Ahora, punto dos de la importancia de este diagnóstico precoz es el hecho de la accesibilidad. Y en este caso hay que destacar que la parte ecográfica es un medio que no va a intervenir tanta inversión, por así decirlo, comparado con procesos tanto quirúrgicos o invasivos y entonces puede realizarse dentro de consultorios, clínicas u hospitales. Y esto pues va a facilitar también que el paciente tenga el acceso a estas pruebas diagnósticas sin necesidad de hacer derivaciones especializadas o de repente hace por un lapso muy largo, en este caso del tiempo. En el punto 3 hay que destacar la identificación de las lesiones, como les venía diciendo.
al hablar de endometriosis no nos vamos a solamente tener en cuenta que afecta la parte del tejido central que abarca lo que es el endometrio, sino que también puede abarcarse la zona de los anexos. Entonces, identificamos las lesiones, la ubicación de la lesión. De repente puede ser como quistes ováricos endometriósicos. Acá nos basamos acerca de lo que son los endometriomas o adherencias incluso en la zona de las paredes. Entonces, acá va a ser característico en estos casos presentes por diagnóstico general de una endometriosis. Aquí va a permitir que digamos, podamos lo que es también confirmar la presencia de enfermedades y claro, ¿no? Evaluemos la extensión en el caso si hay una adherencia o una presencia anormal de alguno de estos tejidos. En el punto 4 es cuando ya tenemos la ubicación de estas lesiones, claramente ya podemos hacer la derivación respectiva para que tengan como parte de una guía quirúrgica, ¿no? En esos casos se requiere para hacer el diagnóstico y tratamiento de la ubicación de estos endometriomas, el daño de dónde está ubicado y proporcionemos información preoperatoria crucial. Entonces, así se planifica la cirugía, se planifica esa zona del corte y por lo tanto ya puedan hacer la ubicación y la extracción de la zona con más información. Y finalmente, como punto 5, es que haciendo el seguimiento y la evaluación, en este caso del tratamiento, cuando ya ha pasado lo que es, digamos, la ubicación acá del diagnóstico y sobre todo durante el tratamiento, la parte ecográfica nos va a ayudar posteriormente, claro, de la parte quirúrgica, nos permite lo que es utilizar para ver justamente la progresión, la cicatrización, cómo va progresando a lo largo con los controles que se le va indicando, si va a ser 3, 6 meses o incluso al año posteriormente. Con esto, con el fin, ¿no? De ver si qué tal va progresando, si ha presentado una nueva adherencia o hay otra nueva patología presente. Entonces permite lo que es ajustar las estrategias de tratamiento también, vale tomar en cuenta. Y cabe destacar que hay que tomar en cuenta también la edad del paciente, los factores antecedentes, tanto quirúrgicos, personales y tanto familiares. Entonces, en resumen, la parte de aquí del diagnóstico precoz, en este caso, es fundamental, claro, para que iniciemos, uno, tratamiento oportuno, reducir el tiempo hasta el diagnóstico tanto definitivo, que por ello diagnóstico lo vayamos dando algo previamente y mejoremos, claro, resultados clínicos y calidad de vida como parte objetivo de cada uno de nosotros. Ahora bien, ya hay veces que como parte también de una patología presente, mencionando los endometriomas, cabe indicar que cada consulta a veces nos llama la atención cuando hacemos mención qué signos o síntomas están presentando. Y dentro de ello, muchos de los pacientes, ¿no? Pueden hacer mención con mucha recurrencia, quizás, lo que es tanto el dolor, tanto en el bajo vientre, como ellos de repente podrían decirle dolor abdominal. La presencia, en otros casos, lo que es un dolor lumbar, que de repente incluso podríamos hacer pensar de que no es solamente tanto un problema mecánico a nivel de la columna, sino que también podría ser un problema presente por el hecho de que haya tenido antecedentes de ITU, presencia de metrorragias, de repente también el sangrado puede ser tanto un periodo corto, un periodo muy largo, o periodos que se presenten entre los meses, 2 a 3 veces, donde cual obviamente no es normal. Y en situaciones más ya personales, lo que es una dispareunia. Entonces, cabe indicar cuando nos dicen mucho los pacientes lo que es un dolor pélvico para iniciar o un dolor tipo abdominal en bajo vientre. Estos son uno de los síntomas que de repente reflejarían uno, nos harían pensar, o de repente aquí puede haber un tipo de nexitis, o de repente aquí podría surgir lo que la paciente manifieste, lo que es una enfermedad pélvica inflamatoria, o más visto como EPI o EIP. Em, entonces, en ese caso, también a veces indagamos mucho más allá y hacemos mención, hay presencia de flujo, hay presencia de sangrados intermenstruales, hay presencia de repente de infecciones urinarias y qué características tiene, cada cuánto tiempo le sucede, cuánto tiempo dura y esto, en qué otros síntomas más agregados viene con ello. Entonces, el dolor pélvico o abdominal bajo justamente nos da esa información de que en qué vamos a basarnos, qué más
podría adherirse mucho más aparte de lo que podríamos pensar solamente o ser una enfermedad inflamatoria pélvica o ser un síndrome de flujo vaginal. Entonces, basándonos a veces para llegar al diagnóstico de endometriosis, justamente necesitamos esto de ayuda diagnóstica de la parte ecográfica. Otro es que de repente si vemos la parte tanto de metrorragia, es que digamos una menstruación tanto dolorosa o dismenorrea, em, puede ser un indicador, un factor muy factible en que nos diga si es un indicador de endometriosis. Entonces, este tipo de dolor puede interferir significativamente, claro, con parte de sus actividades diarias. Incluso tanto entrando en el mismo rubro, si es de repente, como les decía, muy abundante, muy irregular o muy escaso o ausente, entonces pueden experimentar periodos menstruales, claro, más abundantes e irregulares de lo habitual. Em, Otro aspecto, lo que es la dispareunia, justamente va a ser un síntoma clásico referente a una endometriosis, especialmente si está localizado en el punto del parte del dolor pélvico. Adicional a todas estas cuatro imágenes, pueden tener lo que es el signo relacionado a lo que es la fatiga crónica o la paciente refiere cansancio y puede estar justamente asociado a lo que sería una endometriosis porque estos síntomas de repente son menos específicos y van a estar presentes en algunas variedades, sobre todo en pacientes con ciertas condiciones. Podría confundirse en paciente anémico, el cual a las adaptaciones, de repente cambios de latitudes o cambios de climas, o de repente realizar actividades que no están acostumbrados y de momento someterlos a actividades que requieren esfuerzo físico, van a representar lo que es presentar aquí la fatiga. Y adicional también a los cuatro presentes sería lo que es problemas intestinales u urinarios que se den sobre la etapa de la regla. Entonces, algunos de esos casos experimentan síntomas añadidos como lo que es enfermedades tanto gastrointestinales, nos referimos a la diarrea, al estreñimiento, de repente dolor al orinar o presencia de sangre en la orina, con lo cual justamente va por parte de nosotros como ayuda diagnóstica también solicitar exámenes de laboratorio, entre ellos también el examen de orina. Ahora, vamos a abarcar lo que es tanto el manejo clínico, en este caso va a variar según, claro, la gravedad de los síntomas, en el caso y también tomando en cuenta la edad del paciente. Otro que tenemos que tomar en cuenta es también lo que es referente a los deseos reproductivos, tomando en cuenta que también pueden estar en edad fértil. Y bueno, factores individuales, justamente refiriendo el caso si es viendo el historial clínico, ¿no? Por antecedentes, tanto de forma general, a esto me refiero personales, familiares, quirúrgicos. Hay que tomar en cuenta el RAM, reacciones alérgicas medicamentosas. Y entonces acá hay que ver lo que es respecto al punto uno o motivo de repente más usual en consulta cuando hacen manifestación que hay presencia de dolor en el vientre bajo. Y generalmente cuando el paciente manifiesta solo lo que es dolor, le hacemos la mención de que uno o desea medicación por vía oral o desea medicación vía intramuscular. Dependiendo en uno de los casos, sí, ¿no? De repente también desean más lo que es el tomar vía oral, otros quieren efectos más rápidos, por lo cual requieren lo que es la vía intramuscular. Entonces ahí sugieren lo que es el uso ustedes tanto de antiinflamatorios no esteroideos y a esto nos pasamos en el uso de los AINES, entonces con el cual es para aliviar el dolor y la inflamación que esté asociado justamente en la endometriosis. Y en esos casos, cuando hay presencias tanto de endometrorragias o dolor netamente en la parte abdominal baja, eh, muchas mujeres justamente requieren a la medicación de repente más comercial, lo que es acá, bueno, en Perú mencionan lo que es el uso del Ponstan, es un tipo de medicación que va dedicado justamente a sanar parte de estas afecciones que se dan justamente a nivel del útero, a nivel, y si analizamos un poco más, vamos a recordar que el útero, justamente parte de esta composición, está dado por el músculo liso en la parte anatómica. Entonces, en parte en relación al músculo liso,
También hay que tomar en cuenta que va a haber pacientes que no requieren, o perdón, no tienen tanto los medios económicos para siempre tomar Ponstan todos los días, a pesar que puedan tener dolores muy fuertes relacionados a la presencia de justamente de su ciclo menstrual. Entonces, para esas situaciones quizás podríamos hacer la recomendación de darle este ibuprofeno, el ibuprofeno como tanto analgésico, que justamente la acción va a ser dada sobre el músculo liso. Entonces, sí va a tener efectos, sí va a calmar sangrados. Entonces, es una medicación de tanto visto como genérico, el cual es más económico. Un Ponstan acá realmente podría costar de 2,50 a 3 soles, y un ibuprofeno en una tableta nos puede costar de 30 céntimos a 50 céntimos. Entonces, la variación es muy grande. La parte analgésica, justamente ahí también le indicamos, ¿no? Lo que es tanto el famoso paracetamol de 500 miligramos, y puede proporcionar claro alivio del dolor tanto de leve o moderados. Pero si queremos añadir otro factor relacionado a la presencia de sangrado, le podemos a recomendar lo que es tanto el ibuprofeno. Parte también se les puede dar lo que es respecto a la terapia hormonal. Y en terapia hormonal acá me baso el uso de anticonceptivos orales. Y recordemos que en algunos de los casos las composiciones vienen combinadas, y otros de los casos vienen solo de una sola indicación, en el cual uno de ellos trae lo que es la medroxiprogesterona de 150 miligramos. Entonces, aquí utilizamos sobre todo aquellos que estén compuestos con unidad de progestágeno, sobre todo los que son agonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina. Y entonces otros medicamentos hormonales que ayuden a reducir, claro, se le puede añadir, ¿no? Muy aparte de los anticonceptivos orales, podemos añadir el paracetamol, podemos añadir directamente por ahí el ibuprofeno, claramente viendo la gravedad del caso. Y otras medicaciones hormonales relacionadas a IORCLI también con el fin o con el objetivo acá de reducir el dolor, para suprimir también justamente el crecimiento del endometrio que se va a ir dando fuera del útero. Ahora pasemos tanto a la parte quirúrgica, y aquí vamos a hacer mención a lo que es la laparoscopía y la histerectomía. En el caso de tanto la laparoscopía, es un método quirúrgico que comúnmente se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de tanto de la endometriosis. Y durante el procedimiento que se va dando, se van a eliminar lesiones endometriósicas, eh, por ejemplo, también tanto quistes ováricos, o más conocidos como endometriomas, y las adherencias que se puedan dar. Respecto a una histerectomía, estos casos graves o cuando otros tratamientos de repente no han sido tan efectivos, ahí ya procedemos ya nosotros a recomendar o a decir que probablemente el siguiente paso sea lo que es la extirpación del útero, y va a ser considerada claramente como último recurso. Y claramente hay que tomar en cuenta también si la paciente, pues la parte fértil o la parte de la planificación ya no lo ha estado considerando, porque esto significa lo que es retirar parte del útero o retirar completamente el útero. Entonces, especialmente si la endometriosis esté causando síntomas claramente más severos y no desea preservar lo que es la fertilidad. Ahora tenemos también lo que es tanto la terapia hormonal. Mm, y en este caso, claro, usamos lo que es tratamiento hormonal con anticonceptivos orales, como les habías hecho mención hace un momento. En este caso, justamente con el fin de ayudar a controlar el crecimiento tanto del tejido endometrial que se vaya dando fuera del útero. En el caso del uso de progestágenos, justamente la acción va a ir dirigido a inhibir el crecimiento del tejido endometrial y aliviar parte de estos síntomas. Y sobre el uso de los agonistas de lo que son el IGNRH, ellos van a actuar con el fin de suprimir la producción tanto de estrógenos. Es como que surgiera un efecto de inducir una menopausia de forma temporal para reducir el crecimiento del endometrio. Y bueno, no siempre la parte complementaria que va ahí, y siempre hay una parte complementaria que puede ir, ¿no?, en recomendación y puede funcionar en alguno de los casos.
como lo que es la acupuntura y la terapia física. Y respecto a la acupuntura, claro, algunas mujeres encuentran alivio con el uso de esta técnica y mejoran su bienestar general mediante este medio. Y bueno, la parte de la terapia física, ejercicios de estiramiento, como que ingresa tanto la fisioterapia, técnicas de relajación, pueden ayudar a reducir lo que es el dolor pélvico y mejorar justamente la función tanto muscular. Y no hay que dejar desapercibido respecto a la parte del manejo, hacerles mención lo que es tanto del manejo de la fertilidad. En este caso, la endometriosis, claro, va a afectar parte de lo que es la fertilidad. Em, entonces, puede ser necesarios tratamientos de fertilidad, como lo que es la inseminación tanto artificial o la fertilización tanto in vitro. Y la preservación de la fertilidad en algunos casos, ¿no? Cuando hacen mención, si es que desean conservar sus óvulos, sus embriones. Y puede ser una opción para aquellas mujeres que desean postergar su maternidad, claramente posteriormente ya al otro, pues, quizás a los 35 o de repente a los 40 quieren planificar. Ahora, ya vamos a entrar tanto a la parte ecográfica. Hemos visto un poco tanto de los factores causales, de la parte del manejo, y vamos a revisar un poco la parte ecográfica. En relación tanto a la endometriosis, cabe recalcar que puede, sí, como les hacía mención anteriormente a otras imágenes, que se puede presentar una variedad de características que en el cual no es que signifique que netamente se va a ubicar dentro de lo que es en el tejido, que va concluyente, que va la misma línea en relación al endometrio, sino que esto pueda incluirse en lo que sean también quistes ováricos, o sea, presentar la afección a nivel de los anexos, visto más como los endometriomas, lugares con adherencias, engrosamiento, también incluso a nivel del peritoneo y o presencia de lesiones nodulares o infiltrativas. Em, Dentro de ello, de la parte, por ejemplo, en esta presente imagen, tenemos de lo que es tanto un tipo de endometrioma y vemos, ¿no?, que tiene una especie como si fuera de un contenido de aspecto blanquecino y negro y todo, incluso gris, y todo esto va combinado. Entonces, va como la imagen de un televisor que incluso está sin señal, algo así como este efecto. Entonces, estos casos de endometrioma suelen presentarse como estos tipos quistes ováricos, o incluso se puede dar en la parte anexial. Entonces, van a ser bien definidos, su contenido claramente es parte heterogéneo y a menudo van a ser áreas incluso con una ecogenicidad interna. Y el respecto a la parte del refuerzo acústico, se va dado en la parte posterior y pueden variar claramente de tamaño. No todos van a tener esta misma dimensión en relación a un tipo de endometrioma, sino que puede estar asociado a cambios también según la morfología de la parte ovárica. Ahora, si hacemos mención de lo que es tanto las adherencias, son como una especie de bandas hipoecoicas que conectan estructuras adyacentes como el útero, ovarios y los tejidos circundantes. Entonces, estas adherencias causan distorsión de la anatomía normal y afectan la función de los órganos pélvicos. Em, pero acá además le coloqué el ejemplo del endometrioma. Ahora, respecto a la técnica ecográfica, claramente la imagen que estamos visualizando va a ser dado por la imagen en relación a una ecografía transvaginal, viendo también, ¿no?, como vemos acá parte del ángulo y la mayor cercanía a la ubicación justamente de donde estamos tomando en cuenta la medición de este tipo de endometrioma. Entonces, en esta técnica eh, va a proporcionar justamente más detallado la ubicación de los órganos pelvianos y la evaluación más precisa del endometrio y estructuras adyacentes, como acá vemos la parte tanto del anexo. Durante el examen se pueden utilizar modos de imagen como la ecografía en modo B, la imagen que estamos apreciando en color gris, que es tanto en modo B, una imagen tanto en tiempo real. Vamos a ver ahorita en el siguiente slide lo que es la parte Doppler, pero justamente la parte Doppler evaluamos la parte del flujo sanguíneo. Eh,
una ecografía, claro, con contraste, si le queremos variar en relación a las tonalidades de los grises, también le podemos efectuar para mejorar la visualización también en relación a las lesiones. Y en los casos de las diferencias de las áreas pélvicas, hay que ver también la ubicación uterina, ver la ubicación del anexo, la zona de la trompa, si de repente hay presencias de inflamación y podemos añadir un tipo de diagnóstico, cual podemos decir si tiene de repente añadido lo que es una anexitis. Eh, entonces, estas adherencias causan distorsión respecto también a la anatomía normal que se visualiza. A veces lo podemos ver más pequeño, el conducto venoso más pequeño, y la imagen o la lesión o el engrosamiento que recubre justamente toda la curva del endometrioma presente se va a ver como imagen tanto irregular de contenido grueso. Em, y bien, entonces, tanto de las limitaciones dentro también que tomar en cuenta. Como ejemplo, en estos tipos de lesiones endometriósicas puede ser difícil distinguir de otras afecciones pélvicas. Quizás podríamos decirle como quistes funcionales de ovario, pero tenemos que acá la parte ovárica se encuentra aquí en la parte inferior, o tanto tumores benignos. Entonces, en algunos casos, podemos recurrir a técnicas de imagen complementarias. Si tenemos aún dudas de la imagen que estamos viendo y no podemos dar el diagnóstico preciso, recurrimos a lo que es un tipo de resonancia magnética para hacer la evaluación más completa de la extensión y la gravedad de la endometriosis, especialmente en casos complejos o pacientes de repente con imágenes ecográficas que no sean tan concluyentes. Aquí tenemos otra imagen referente al uso del Doppler y en este caso puede ser útil claramente para la evaluación en relación a la vascularización, ¿no? Porque vamos a apreciar dos coloraciones, una de color azul y una de color tanto naranja. Y los cambios que se van dando en relación al flujo sanguíneo que ven aquí asociado. En el caso relacionado a lo que es lesiones endometriósicas, suelen tener vascularizaciones algo más aumentadas, justamente porque se va dando una inflamación o un crecimiento anormal del tejido. Entonces, la evaluación Doppler justamente nos ayuda a identificar qué áreas, digamos, tienen más vascularización de lo normal, como en el caso de los endometriomas, y distinguirlos de otras estructuras quísticas o tumores ováricos. Entonces, viendo acá la parte del Doppler, puede ser útil justamente para evaluar la respuesta al tratamiento en casos de control, no solamente implementando el modo B como en la imagen anterior, sino como en esta imagen presente, añadirle el modo Doppler. Am, Justamente acá va a haber cambios en relación al patrón de flujo sanguíneo para indicar o está en reducción o hay de repente aumento en relación al flujo. Las limitaciones respecto a acá, la parte Doppler es que tengamos en cuenta que la interpretación de sus hallazgos claramente puede variar según también lo que es el ciclo menstrual y otros factores que justamente va a haber medido o añadido según el historial clínico. En la parte doble, claro, no podemos distinguir de repente la causa subyacente de dónde aumenta el flujo sanguíneo, por lo que los hallazgos deben interpretarse en conjunto con otros hallazgos clínicos. Por eso ahí viene el factor del interrogatorio, cuando les decimos cuáles son los síntomas previos que ha estado diciendo en el caso del paciente y de qué manera de repente ello, am, digamos, ¿no? Cuando inició, nos dijo como que de repente, yo he tenido sangrado, he tenido de repente dolor en el bajo vientre, o de repente podría decir, nada, yo tenía un factor anteriormente, ya me he operado, ya me he hecho una laparoscopía y otras otra vez, y qué tanto frecuente se ha ido manifestando también las repercusiones. Entonces, como parte de resumen de ello, es que, digamos, en la parte Doppler vamos a ver como una herramienta útil y claramente complementaria, sobre todo en situaciones de seguimiento al paciente, para la evaluación tipo de endometriosis. Nos permite justamente ver vascularización, aumento de vascularización para ser exactos. Ahí vamos a visualizar y caracterizar el flujo sanguíneo en su relación a las lesiones endometriósicas y claramente sus alrededores.
Sin embargo, su interpretación claramente va a requerir como parte de la persona que lo realiza, ¿no? Lo que es la experiencia y el conocimiento para una evaluación precisamente precisa y su seguimiento respectivo. Bien, ahora vamos a abordar lo que es referente a la evaluación ecográfica de los estadios. Vamos a ver acá estas 4 imágenes ecográficas y la siguiente vamos a ver un poco la parte anatómica. Eh, Como parte inicial y haciendo recordar de lo anterior, las primeras imágenes, justamente lo que es referente a la ecografía transvaginal nos va a dar esta mejor visualización del plano. Entonces, ahí vamos a implicar lo que es identificar y observar lo que es la caracterización de estas lesiones endometriósicas, así como la evaluación de la extensión y la gravedad claramente de la enfermedad. Aunque de repente la ecografía de por sí proporciona clara información útil e importante en lo que es el diagnóstico definitivo y acá hacemos clasificaciones de estadios. En este caso, requerimos en algunas situaciones, si lo vemos muy agravantes, muy cicatrizantes, solicitamos resonancia magnética o la derivación respectiva. Y de ahí pasamos, claro, ¿no? De ahí seguramente le van a indicar lo que es una laparoscopía. Ahora bien, en relación a la parte ecografía, la parte ecográfica transvaginal, es la técnica de por sí preferida para que se pueda ver, explorar todos los planos, no solamente la parte uterina, sino la parte de los anexos y las adherencias. Entonces, claramente tiene su capacidad de proporcionar imágenes más detalladas, con una mejor visualización, con una mejor medición, con un mejor plano. Y durante este examen se van a, punto uno, lo que es identificar lesiones endometriósicas. En estos casos de tipo de lesiones endometriósicas, como en el caso de los endometriomas o quistes tanto a nivel ovárico, am, adherencias presentes, engrosamiento, incluso en la parte del peritoneo, y claramente identificados por esta misma fuente o origen particográfico. Em, las adherencias hay que tomar en cuenta que también, en este caso, en este caso de tipo de lesiones tanto endometriósicas, ahí podríamos ver cierto tipo de adherencia que se ven como una especie de bandas hipoecoicas, áreas hipoecoicas presentes, en el cual conectan estructuras pélvicas, generalmente es el punto de conexión entre el útero, los ovarios y los tejidos circundantes que vayan de lado. Ahora, hay otro que también abarca lo que es la caracterización de la extensión de la enfermedad. En la parte ecográfica que nos brindan al primer plano, se permite evaluar la extensión de la enfermedad al identificar presencia de lesiones endometriósicas en diferentes áreas pélvicas. Se puede observar características como la infiltración, la abarcación de cuánto justamente llega a afectar el área que está sobrecrecida, el área afectada, y la afectación en los órganos adyacentes. Quizás no solamente afecta la parte uterina, quizás no solamente está en la parte anexial, sino se encuentra abarcando más allá de ellos. Entonces, lo cual nos va a ayudar a determinar la gravedad de la enfermedad y guiar las decisiones de tratamiento. Viendo la parte Doppler, como les había hecho mención anteriormente, la vascularización, si llega a haber un aumento, también en casos de seguimiento, en casos que se esté planificando una futura eh, proyección a un tipo de operación, claramente el aumento de vascularización nos va a llamar en cuenta. Y en la otra parte Doppler justamente es que, digamos, puede utilizarse justo para evaluar esta vascularización y distinguir de otras estructuras quísticas o tanto tumorales. De ahí tenemos parte del diagnóstico diferencial. Ahora, hablamos de una evaluación del flujo sanguíneo. Entonces, en este caso, también hay que tomar en cuenta tanto lesiones endometriósicas, que justamente en relación a la evaluación de esta vascularización, uno se va a deber por inflamación o por crecimiento anormal de este tejido, lo cual va a ser evidente al momento que se le va a hacer justamente la parte Doppler. Y acá tenemos tanto en relación a los estadios,
hay que tomar en cuenta que respecto a los estadios de la clasificación de endometriosis, visto estadio 1 como mínimo, en el cual se encuentran lesiones mínimas, como vemos, pequeñas puntuaciones en relación a la presencia también de como manchas o implantes tanto superficiales de tejido endometriósico en los órganos pélvicos. Y estas lesiones pueden ser tanto pequeñas, dispersas, como vemos, no solamente está ubicado dentro de un área, sino abarca también los anexos o abarca la parte baja. Em, y en este caso, estas pueden ser pequeñas, dispersas y generalmente van a ser limitadas también por el tejido del peritoneo pélvico, la superficie tanto externa en relación a la parte parovárica. Viendo a nivel del estadio 2, van a ser lesiones de endometriosis claramente más extensas, incluso va a incluir lo que ya, como esta imagen de un puntito negro, ya no solamente sea a la parte central, sino abarcamos también a un tipo de tener endometriomas o quistes ováricos endometriósicos de tamaño pequeño, incluso totalmente moderado, así como también adherencias leves entre órganos pélvicos. Las lesiones aquí pueden estar dando en varios sitios dentro de la pelvis, o incluidos también en la parte ovárica, las trompas de falopio. Dentro de ellos se puede dar también en los ligamentos uterinos, que también son parte del conducto, e incluso del peritoneo pélvico. Ahora, nos basamos en el estadio 3, como en esta imagen. Vemos que cada vez las afecciones ya van siendo más aumentadas y con más añadiduras, pero en este caso ya lo vemos con un estadio tanto moderado, en el cual se caracteriza con la presencia de lesiones, claro, más extensas, como en el caso inicial. Em, Va a incluir endometriomas de tamaño claramente más moderado a grande en estos casos, adherencias más extensas, engrosamientos a nivel del peritoneo que se puede ir presentando, lesiones más profundamente infiltradas en los tejidos pélvicos, afectar claramente la función de los órganos. Si hay un bloqueo, puede haber pues, justamente la afectación a nivel de los órganos adyacentes. A esto nos referimos a los ovarios y a la trompa de falopio. Ahora, el estadio 4, en el cual lo vemos ya como la clasificación en grave. En ese caso, claro, ya es más severo, más extenso. Hay presencia de lesiones profundamente infiltrativas. Los endometriomas aquí ya son más grandes y las adherencias son más incluso densas y hay cambios estructurales significativos a nivel de los órganos blandos. Los órganos, sobre todo referente a los órganos pélvicos, perdón, que están acá aparte de los anexos. Y las lesiones acá causan obstrucción a nivel de los órganos pélvicos, que nos puede llegar a afectar a tanto la función intestinal, por eso que le decía que el paciente pueda manifestar estos síntomas gastrointestinales, tanto afectar a la parte urinaria. Pueden ustedes pues, preguntar y pueden decir como que tienen síntomas en relación a la vía urinaria, presencia de ictus tanto recurrente quizás, y estar asociado con dolor crónico severo o problemas de fertilidad de manera posterior. Vamos a ver algunos casos referentes a las adherencias o complicaciones. Y en este caso inicial tenemos uno referente a lo que es a las adherencias y a la obstrucción de los órganos pélvicos, como justamente acabamos de ver según los estadios. Entonces acá ya va a ser un poquito más comprensible. Respecto a las adherencias, en este caso vamos a verlo como un resultado de la formación ya de bandas fibrosas a nivel del tejido conectivo. Entonces va a desarrollarse entre órganos pélvicos debido a la endometriosis o a otras condiciones inflamatorias o incluso traumáticas. Esas adherencias, si vamos a hacer una exploración a nivel tanto como este caso presente en la imagen, hacemos la medición a nivel justamente de la parte ovárica y justamente pueden causar lo que es la variedad de problemas. Aquí vamos a incluir obstrucción de órganos pélvicos
por ende, presencia de dolor crónico. Entonces, la ecografía, a modo de visualización, y qué vemos en la parte de los anexos, cómo es la observación en la parte ovárica, si es con imágenes, digamos, de forma muy continua, no tiene intercurrencias. Am, Ahí vamos a identificar, punto uno, lo que es tanto las adherencias. Va a incluir para mostrar distorsión de la anatomía normal de los órganos pélvicos. Puede aparecer como bandas lineales, como hemos visto mejor en la parte anterior, bandas lineales, como en este estadio 4 que se aprecia mejor. Y otro de ello de las adherencias es que puede aparecer en áreas hipoecoicas que conectan estructuras adyacentes como el útero, los ovarios, los intestinos y la vejiga. Áreas de repente presentes hipoecoicas y justamente el área en que igual conecta la parte ovárica, la parte uterina y la parte en relación a las trompas. Am, Punto 2, acá abarcamos lo que es la evaluación de la obstrucción de los órganos. Bien, ya vemos las bandas, hacemos la evaluación respectiva y vemos si esta formación de las bandas o adherencias van a conducir a la obstrucción de órganos pélvicos, como si es que la paciente va a manifestar síntomas en nivel intestinal o nivel de las vías urinarias. Y las obstrucciones afectadas, como de repente puede ser, bueno, acá no le enfoca mucho el plano, pero va a afectar a nivel tanto de la parte superior, tanto a nivel de la parte intestinal. em, y ello pues como el colon, incluso a la parte de nivel de los uréteres. Y en la parte ecográfica, lo que sí vamos a poder observar son signos de dilatación de los órganos, un agrandamiento del colon, eficiencia de hidronefrosis. A esto nos referimos dilatación a nivel de la parte renal o dilatación a nivel de la vejiga, lo que sugiere claramente presencia de signos de obstrucción. Entonces, estamos abarcando que no solamente va a verse dado porque va a afectar a la parte uterina como clásicamente se ve, sino analicemos adherencias, analicemos anexos y digamos, confirmemos por medio de la parte clínica, de la parte sintomatológica del paciente, para ver si eso también confirma que las adherencias pueden estar causando obstrucciones a nivel justamente de lo que es tanto a nivel del colon, de los uréteres, o tanto de la vía urinaria. Y bien, tanto en este caso también podría hacerse mención a la parte ecográfica. Bueno, acá hay un poquito de la parte interior, pero a nivel tanto de la parte, perdón, de la parte Doppler y del flujo sanguíneo, claro, aquí va a mostrar cambios, como estas partes afectadas comprimen los vasos, en este caso, afectan el flujo de los órganos pélvicos. Entonces, el paciente, en este caso, le podremos indicar, ¿no? Va a haber posiblemente áreas como, identificamos áreas de isquemia o áreas con hiperperfusión que pueden estar asociadas a presencia de adherencias o de obstrucción de órganos. Vamos a ver acá el siguiente. En este otro caso tenemos las imágenes tanto de un quiste de tamaño normal alrededor tanto del contorno ovárico y por el otro lado tanto quistes grandes. En este caso, por un quiste ovárico endometriósico, son tipo tanto de, digamos, de manifestaciones como en caso de una endometriosis y caracterizan porque presentan tejido endometrial etópico dentro del ovario. Etópico, tanto presente dentro del ovario. Ahora, aquí también se caracteriza porque em, hay de repente características ecográficas que nos van a decir, hay presencia en lo que son quistes ováricos bien definidos en la parte ecográfica, en la parte circular que el contenido, tanto bien definidos sin irregularidades. Y estos quistes tienen una apariencia característica con contenido incluso en otros casos heterogéneos. Si vemos más a profundidad, se ve tanto las ligaciones o un contenido ligero de que internamente aún se aprecia. Entonces, acá estos quistes suelen tener una apariencia característica con contenido justamente heterogéneo y significa que, clara, además de ello,
contienen diferentes tipos de líquido y de tejido. Entonces, esto puede diferenciar entre caso y caso, en el cual vamos a ver áreas con ecogenicidad más variables dentro del quiste. No apreciamos lo mismo de esta imagen con la imagen aquí en este caso. Vemos que las bandas se hacen más notorias de repente dentro de esta imagen. O las líneas, a eso me refiero, las líneas tanto presentes medios blanquecinos dentro de la presente imagen, que en este caso anterior. Puede mostrar áreas de refuerzo acústico en la parte tanto posterior, lo que significa que el sonido de repente se refleja más allá del quiste y se puede dar una apariencia de sombra detrás del quiste respecto a la imagen ecográfica. Ahora, respecto a la parte del tamaño y la localización, ahora en este punto, digamos, uno claramente siempre cuando vemos una imagen que no corresponde dentro del lugar, una imagen algo alterada del tamaño, vamos a hacer la medición respectiva y determinamos tamaño, localización y acá va a ser importante porque debemos evaluar el grado de afectación a nivel ovárico o a nivel tanto de los órganos adyacentes. Em, Acá va a variar lo que es relación al tamaño, desde pequeños hasta de repente incluso más grandes de quistes que ocupen la mayor parte del ovario. Y la evaluación del tamaño del quiste va a influir en las decisiones de tratamiento, especialmente en casos de endometrio más grandes que van a requerir intervención quirúrgica. Ahora, precisando lo que son los efectos, como les había explicado un poquito más de los órganos tanto adyacentes, en este caso nos referimos al ovario, a la trompa, el falopio y al útero, van a ejercer presión, si vemos tanto en la parte anexial, acá tenemos tanto una parte ovárica, em, van a ejercer justamente presión sobre los tejidos circundantes, la parte que los rodea, y causar lo que son cambios en la morfología y en la función de los órganos pélvicos. La evaluación justamente de estos efectos van a ser importantes para determinar la extensión de la enfermedad y guiar opciones de tratamiento. Siempre veamos muy bien la parte de los contornos. Y bien, dentro de lo que es parte acá en relación al dolor pélvico, ya. En relación tanto al dolor pélvico, bueno, en este caso hay que ver que es como punto de manifestación inicial, como al momento de la consulta, nos dicen como un síntoma tanto común de la endometriosis y va a estar asociado con cambios a nivel de la parte anatómica y la función tanto de los órganos pélvicos. A esto nos referimos, eh, digamos, si hacemos la identificación ya tanto de lesiones endometriósicas, ya vemos la ubicación del daño de la lesión, entonces identificamos y contribuimos en el caso que el dolor pélvico crónico para ver justamente por qué se debe la ubicación del dolor. Em, Van a incluir lo que son tanto endometriomas, tanto de repente si hicimos mención a las adherencias, la infiltración que se pueda dar tanto a nivel de acá del tejido, tanto peritoneal, o el engrosamiento a nivel tanto del peritoneo. Am, si hacemos juntamente la caracterización de estas lesiones, proporcionamos información sobre el grado de extensión que se va dando y la gravedad de la endometriosis, lo que ayuda a guiar las opciones de tratamiento para que justamente puedan servir para aliviar el dolor. Ahora, siempre vamos a ver incluso espacios de repente tanto anecoicos a la parte superior, tanto a la parte inferior en relación a la parte exterior del útero. Eh, en este caso, la inflamación vamos a verlo como un componente importante del dolor que está asociado a la endometriosis. Entonces, en la parte justo ecográfica nos detecta lo que son signos de inflamación entre, visto ya los órganos pélvicos, como el aumento del flujo sanguíneo, aumento del tamaño de los órganos o cambios en la ecogenicidad, si vemos a nivel tanto la parte de los tejidos que lo contienen. Em,
¿Qué más debemos tener en cuenta? Ah, bueno, si le aplicamos parte del Doppler, en este caso, el flujo sanguíneo presente por dolor pélvico crónico, vemos las áreas afectadas. De repente acá podría estar positivo la parte Doppler. Entonces, distinguimos lesiones si son endometriósicas o condiciones que causen dolor pélvico. Y claro, si vemos un patrón, de repente, un ejemplo en esta parte bien marcada de la parte Doppler, vamos a verlo como de repente un aumento o una disminución del flujo. Y esto va a indicar la presencia de inflamación. Si acá estuviera presente un punto muy positivo, presencia de inflamación, tipo de angiogénesis, formación de repente tanto de nuevos vasos sanguíneos o isquemia, si es un flujo sanguíneo reducido. ¿Qué es? E incluso, claro, en las áreas afectadas que eso va a confirmar a nivel de la endometriosis. Ahora, claro, también la parte, el Doppler nos va a ayudar a identificar nuevamente el ejemplo, si fuera acá positivo en esta área, em, nos va a ayudar a identificar justamente localizar lesiones endometriósicas y evaluar su relación con estructuras que se encuentren de forma adyacente. A eso nos referimos otra vez, el útero, la parte ovárica, las trompas de falopio, incluso también los ligamentos pélvicos. Entonces, identificamos lesiones que están en contacto con estructuras nerviosas o que causen incluso también compresión, por lo tanto, como les había mencionado, si causan compresión con la parte continua, probablemente pueda ocasionar síntomas tanto gastrointestinales, tanto urinarios. em, Entonces, también nos ayudaría a explicar el por qué se está ocasionando los síntomas. Bien, ahora tanto en relación a la parte de la infertilidad, también es como un motivo de hacer la explicación exhaustiva un poco más allá, sobre todo para casos que aún estén en planificación. Entonces, esta parte de la endometriosis y la infertilidad de por sí va a ser claramente visto algo más complejo, incluso no solamente por un solo factor, sino puede estar asociado a otros factores más. Pero la parte ecográfica aquí va a desempeñar un papel importante para la evaluación de la infertilidad. Claramente, si vamos a hablar de endometriosis, que está asociado a este caso. Uno es que hagamos la evaluación, por así decirlo, de la parte anatómica. Lo veamos tanto con la parte externa, con la parte digamos, una ecografía tanto normal, parte transvaginal normal, modo B. De ahí evaluamos un poquito más con la parte de repente a modo ecográfico Doppler. Si hay la posibilidad de hacer un tipo de modo 5D, mucho mejor. En este caso es un tipo de histeroscopía virtual. Entonces hacemos la evaluación de la parte anatómica, permitimos visualización de estructuras importantes como lo que es el útero, el ovario y las trompas de falopio. Eh, Puede también, ¿no?, indicarnos, sobre todo una estereoscopía tanto virtual, ver a nivel si hay un grado de anomalías estructurales que contribuyan a la infertilidad, como de repente malformaciones uterinas o anomalías en la morfología de los ovarios. Am, Evaluación de los ovarios, aquí justamente para evaluar lo que es en relación a la fertilidad y la ecografía para ayudar a evaluar su tamaño. Nuevamente, si vemos tanto la parte del anexo, evaluamos para ver justamente tanto tamaño, em, forma y tanto la función que cumple en ese momento. Entonces, de repente, tanto en este contexto, bueno, en este caso presente que les he colocado es un tipo tanto de pólipo endometrial, em, pero sin embargo, en la evaluación de los ovarios o a nivel anexial, justamente es para ver a nivel de fertilidad y la ecografía que puede ayudarnos a ver estas características. Ahora, Antiano menciona lo que es tanto el contexto de una endometriosis, se identifica claramente endometriomas o quistes ováricos endometriósicos
que pueden afectar la reserva ovárica y, claro, la calidad ovocitaria presente, lo que va a influir referente a un grado de infertilidad. La evaluación de las trompas de falopio, en este caso, un ejemplo aquí tenemos en relación a las trompas, hay trompa izquierda permeable, pero por otro lado hay una ausencia de la permeabilidad de la trompa derecha. Mm, Bueno, las trompas falopio como tal sabemos que es como algo vital para el transporte de óvulos desde los ovarios hasta que justamente desencadenen o lleguen hasta el útero. Y cualquier obstrucción o daño en estas estructuras van a afectar lo que es la fertilidad. En la parte ecográfica, en visualización, justamente podemos también apreciar durante ese trance lo que es la presencia acá de estructuras como lo que serían tanto adherencias o bloqueos que dificulten el paso de los óvulos y los espermatozoides. Entonces, si vemos tanto a nivel parte uterina, que por este caso presente es un tipo de pólipo endometrial que está ubicado justamente a nivel del músculo en relación al endometrio. Em, el útero como tal que lo compone, en el caso del embrión, se implanta, se desarrolla en el embarazo. En la parte ecográfica no podemos evaluar lo que es morfología y estructura del útero, incluyendo lo que es la presencia de tanto podrían ser miomas uterinos o adherencias que puedan interferir con la implantación del embrión. Ahora bien, también muy aparte de analizar tanto la parte uterina, observamos la parte interna. A esto me refiero al nivel del endometrio. Y en esta parte interna, justamente vemos a nivel de crecimiento del endometrio y vemos lo que es respecto al seguimiento del ciclo menstrual. Entonces, justamente utilizado para lo que es, para realizar el seguimiento del ciclo, evaluamos lo que es calidad del endometrio, evaluamos justamente para con el fin de ver la implantación del embrión. Y también, claro, podemos observar cambios en el grosor, pues se hace la medición, al menos de repente tanto tres evaluaciones ecográficas, inicio, intermedio y final, tanto del mes. Am, y acá podemos observar cambios de lo que es referente al grosor, la ecogenicidad del endometrio a lo largo del ciclo menstrual, lo cual nos va a dar información sobre la receptividad uterina para la implantación. Entonces, según los presentes casos, es que la parte ecográfica como tal va a desempeñar justamente, viendo la parte final, perdón, que desempeña con papel esencial para la evaluación de este caso de infertilidad que va a ser asociado por endometriosis. Entonces, permitimos lo que es la visualización y evaluación de la anatomía pélvica. Quiero recordar la parte anatómica, luego enlazar a la parte ecográfica y, si tenemos dudas, ayudarnos de otras fuentes diagnósticas. Evaluemos no solamente la parte del tejido endometrial, sino evaluemos también el nivel de anexos, ovárico, trompa de falopio y tanto a nivel de útero presente. Entonces, esto espero que haya sido tanto crucial para que les permita hacer un repaso respectivo de lo que es tanto evaluación, diagnóstico, ayuda diagnóstica y guiar el manejo tanto clínico y las opciones de tratamiento para aquellos pacientes con endometriosis que experimenten infertilidad, abarcando justamente lo que hemos iniciado, tanto la parte de diagnóstico, en esto nos basamos sintomatología y también nos basamos claramente en lo que es cómo confirmar, qué herramientas más utilizar y de qué manera más continuar con el caso presente. Hasta ahí hemos combinado la presentación respecto a la endometriosis en la parte ecográfica. ¿Alguna consulta sobre el respecto?
Muy bien, muchas gracias por su participación y esperarlos de participar desde la próxima semana con todos ustedes. Tengan muy buenas noches.